La ciutat educadora, amb Israel Gordón. Pues vamos a hablar de algo muy interesante en el programa de hoy. Bienvenidas a la ciutat educadora, y vamos a hablar pues de algo que os va a interesar, que os va a gustar y que seguramente pues os va a causar mucho interés. Vamos a hablar, si os parece, comenzamos hablando de algo que serían los objetivos de desarrollo sostenible. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues hablamos algo así como de una agenda pues que va a intentar que se progrese en muchos lugares para poner fin a la pobreza, a proteger el planeta y mejorar las vidas y perspectivas de las personas de todo el mundo. Y vamos a hablar de un proyecto que tiene mucho que ver con estos objetivos y que, bueno, pues que va a ser muy importante y muy interesante. Y nada, pues atentos y atentas, que comenzamos. Hablamos de un proyecto con un nombre precioso que se llama Tecnolita. Ahora nos van a explicar bien qué es. Y hablamos con Juanjo Conejo, que es el director de este proyecto. No quiero, Juanjo, antes de nada, pues no quiero pues decir nada, porque quiero que seas tú el que nos explique muy bien de qué estamos hablando, de dónde surge, pero bueno, vamos poco a poco. Este proyecto de Tecnolita y el Planeta Azul, ya lo digo, eso sí lo puedo decir, es un libro, ¿de dónde surge y cómo surge? Muchas gracias, Israel, por invitarme a este programa. Encantado de que estés aquí. La primera oportunidad para explicar el proyecto. Tecnolita y el Planeta Azul surge durante el último año del grado de periodismo en la asignatura Comunicación, Cooperación y Desarrollo. Aquí escuché yo por primera vez el concepto de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me quedé sorprendido de que fuera la primera vez que lo oí, y al principio pensé que quizás yo era un despistado, así que hice una prueba, unas encuestas, y pregunté a muchísimas personas de todas las clases sociales, estudiantes de bachillerato, universitarios, médicos, arquitectos, ingenieros, y a todos los que les preguntaba, ¿sabe usted qué es la Agenda 2030? Todos se quedaban con cara de póker, ¿no? Nadie sabía explicarme qué era. Eso me preocupó mucho. Bueno, me di cuenta que yo no era el único ignorante, sino que la ignorancia era general. Y dándole vueltas a la cabeza, buscando una forma de solucionar este desconocimiento, pues llegué a la conclusión de que la mejor forma es la educación, sobre todo desde la raíz, la educación primaria. Como bien dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar la sociedad. Así que quería crear un libro educativo que contuviera 17 cuentos infantiles para niños entre 6 y 8 años. Puede ser válido también para niños menores de 6 años y también para mayores de 8 años, pero es la horquilla más adecuada. Porque a través de los cuentos, de una forma amena y divertida, los niños podían tomar conciencia de los objetivos de desarrollo sostenible, y al salir de educación primaria ya tendrían ese conocimiento que hoy en día la mayoría de la gente no tiene. Así comencé con la labor de buscar un escritor adecuado, un ilustrador adecuado, escribir los cuentos, repasarlos. Hace pocos meses el proyecto finalmente se terminó, se registró la propiedad intelectual, y también recientemente ha recibido un premio al mejor proyecto social por la Universidad Complutense de Madrid y el Banco Santander. La verdad que es muy interesante. Que nadie se asuste si estáis escuchando unos ruiditos, es que tenemos las fundas de los micrófonos y no hay, y bueno, que nadie se asuste. No tenemos problemas técnicos. Es un tema, además, de protección para que nuestro invitado pues esté completamente protegido. Vamos a seguir hablando de esto. Me está alucinando el término que estás usando, lo que estás comentando. Estás comentando que hay un proyecto a nivel global, a nivel mundial, que, bueno, pues que tiene como objetivo
ayudar al desarrollo y es un proyecto del que nadie o casi nadie sabe nada. Es decir, claro, estamos hablando de algo que es muy fuerte, Juanjo. Sí, exactamente. Hay un desconocimiento muy grande. Creo que no existe a día de hoy la televisión educativa, lo tengo que decir así de claro. Pueden más los programas denominados telebasura, pero cosas tan importantes hay un desconocimiento muy grande. De ahí la razón de este proyecto, que además es importantísimo recalcar que es pionero en el mundo. No existe nada en el mundo, ningún proyecto que haya relacionado la educación infantil con los objetivos de desarrollo sostenible. Claro, los objetivos estamos diciendo que se deberían de desarrollar, pues bueno, de hecho se llama Agenda 2030, por lo tanto estamos hablando que estos niños que ahora tienen 6 o 8 años podrían ser los que desarrollaran esos objetivos. Por lo tanto, es muy lógico lo que estáis intentando, que a esos niños les llegue los conceptos principales de esta Agenda, ¿no? 2030. Exactamente, preparar a la siguiente generación. Vale, ¿y en qué aspectos se les, a tu juicio, que eres el director del proyecto, en qué aspectos se les prepara en este Tecnolita y el Planeta Azul? Pues cada uno de estos 17 cuentos, un cuento por cada objetivo de desarrollo sostenible, que además están reforzados con ejercicios prácticos. Por tanto, el libro no solamente contiene los 17 cuentos, sino 17 ejercicios prácticos para reforzar lo aprendido. Otra cosa importante de este proyecto es que, aunque cada cuento tiene sus protagonistas, niños, niñas, hay también mascotas, gatos, perritos, el narrador de todos los cuentos, el hilo en común de todos los cuentos es el robot simpático y gracioso que se llama Tecnolita. Tecnolita es quien narra los cuentos. ¿Y por qué escoges un robot? Es algo que me interesa. Sí, para asociar a la humanidad al progreso, a la tecnología. De hecho, este robot está fabricado con materiales reciclables. Qué bueno. O sea, que no os dejáis ningún elemento. La verdad que es muy interesante. Además, otra cosa muy, muy interesante es que este robot tiene 17 botones en el pecho. Lo hemos diseñado así porque en un futuro nos gustaría que el robot fuera un juguete educativo, que los niños pudieran comprar el robot y al apretar cada uno de los botones, el robot les contara el cuento. Qué pasada, o sea que estamos hablando de un proyecto pues que justamente está empezando. Exactamente. De un proyecto que se ha iniciado hace bien poquito, pero que no es un proyecto pequeño, que tiene visos de ser algo muy grande, o esa es la intención por lo menos. Sí, y otra cosa importante es que el proyecto surja en España. Yo creo que es una medalla, porque como la Agenda 2030 de la ONU es a nivel mundial, no europeo, y el hecho de que un proyecto así surja de España es importantísimo, es un honor. Claro, y hablando de honores, este proyecto ya tiene sus reconocimientos, sí. ya que hay quien de alguna manera pues os ha confirmado que es un buen proyecto, pues que tiene pues grandes elementos para su desarrollo y que es un proyecto de mucha calidad. Exactamente. El mayor prestigio que hemos recibido ha sido el de la Universidad Complutense de Madrid, en unión con el Banco Santander. Esto ha sido recientemente, en el mes de octubre del año pasado. Uh-huh. Supongo que los que nos están escuchando ahora se hacen una pregunta básica y es, vale, nos estáis hablando de un libro para niños de 6 a 8 años que desarrolla los 17 objetivos de esta Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Pero, vale, este libro, ¿cómo lo conseguimos? ¿De qué manera se accede? No estamos hablando para nada de un libro que tú puedes comprar en una tienda, ¿cierto, no? Exactamente. No queríamos que este fuera un libro que fuese a parar a las estanterías de una librería por si algún padre o una madre dijera, qué interesante. No. Nuestra idea, que por eso es un macro proyecto muy ambicioso, es poner los libros de forma gratuita en las manos de todos los niños de entre 6 y 8 años de España. Digo España porque sería el inicio, porque luego vendrían las traducciones al francés, al inglés, al alemán, al italiano. Bien, ¿cómo conseguir poner esos libros de forma gratuita en las manos de los niños? A través del patrocinio de empresas e instituciones. Hemos buscado una imprenta, hemos negociado, ajustado los precios de manera que
que el coste, realmente el precio va a salir casi a precio de coste. El coste de la impresión más los derechos de autor, sencillamente, pero hemos logrado eliminar el porcentaje que suelen llevar las editoriales, el porcentaje de las librerías, el porcentaje de las distribuidoras, para que los patrocinadores puedan, con poco capital, patrocinar el proyecto. Obviamente, la compensación para las empresas e instituciones que patrocinen el proyecto es que llevarán el logotipo. La contraportada de los libros llevaría el logotipo de todas las empresas e instituciones que han aportado un capital para apadrinar, por así decirlo, apadrinar los libros. Podemos decir entonces que aún si una empresa nos escucha, si algún empresario pequeño o grande nos escucha, aún estaría a tiempo para poder pues aportar su granito de arena para que esto se haga posible. Correctamente. Además, cada empresa o institución puede aportar en la medida de lo posible. El objetivo es poder llegar como mínimo a una cantidad de 50.000 ejemplares, porque es lo que permite reducir mucho el precio. Vale. Puede ser, si es una gran empresa, patrocinar 50.000 ejemplares, o pueden ser un grupo de empresas que entre todos patrocinen al menos 50.000, porque estamos hablando de que solo en España tenemos 1,5 millones de niños, 1,5 millones de niños entre 6 y 8 años. Como puedes comprender, hacen falta muchos patrocinadores. Si te parece, luego al final de la entrevista comentamos y dejamos claro las maneras de contacto para que todo el que nos escuche pueda acceder. Hay algo, he estado leyendo, he estado buscando otras entrevistas que te han hecho, otras informaciones acerca de este Tecnolita y el Planeta Azul, y hay algo que me ha llamado mucho la atención, y es el que contempláis de alguna manera que estos cuentos sean algo vivencial, es decir, que no sea únicamente para el niño de forma aislada, sino que estos cuentos pues acaben aportando al núcleo familiar, ¿no? Exactamente, sí. Antes que nada quería decir que también está luego en la creatividad de los profesores el hecho de que de alguna forma el profesor pueda disfrazarse del robot Tecnolita, porque realmente Tecnolita es el narrador. Esto sería muy divertido en el aula y facilitaría mucho el aprendizaje. Pero también, como antes te hablaba, la horquilla de 6 a 8 años, niños de 4 o 5 años que aún no han aprendido a leer, puede ser el padre quien les lea los cuentos en casa. El padre, la madre, leer los cuentos en casa a los niños que aún no han aprendido a leer, de manera que la educación sería doble. Los niños aprenden, pero también los padres y las madres aprenden. Pues la verdad que es muy interesante, porque volvemos a reincidir, volvemos un poquito al principio. Estamos hablando de un proyecto a nivel mundial que, yo había oído hablar muy de pasada. Creo que esta es la primera vez, Juanjo, que oigo hablar más profundamente de la Agenda 2030, ¿no? Y es algo que me entristece bastante. Y creo que en este caso estáis haciendo una labor más que interesante. Vamos a hablar un poco de cómo se ha gestado esa obra. Hemos dicho a grandes rasgos de que pues se ha juntado un grupo de personas alrededor de la redacción de esa obra, de la ilustración de esa obra. ¿Qué nos puedes explicar de los autores o autoras? Sí, finalmente la escritora seleccionada se llama Isamar Cabeza, que es de Sevilla. Le hice una prueba, me gustó su estilo y después seleccioné a Geraida, la ilustradora. Me gustó mucho su forma de dibujar y de esta forma pues creé el equipo. Realmente yo mismo he escrito muchísimos cuentos infantiles. Al principio pensé que los debería escribir yo, pero no llegaba todo. Así que me di cuenta que tenía que aprender a delegar y delegué la escritura de los cuentos en Isamar Cabeza, que los ha escrito muy bien. Además, ella es experta en educación infantil. Y los dibujos de Geraida pues son muy bonitos, sobre todo porque aparecen muchas mascotas, tortugas, gatos, perros. Muy divertido.
¿Cuáles son las características del libro? Porque vamos a intentar visualizarlo, que seguramente en poco pues ya tendremos oportunidad de ver algunos de esos libros pues en muchos lugares, pero ahora pues nos toca hacer un ejercicio de imaginación, además que estamos en la radio. ¿Cómo es el formato de esta obra? Sí, obviamente no va a ser un libro en tamaño bolsillo, no. Es un libro tamaño educativo, es decir, tamaño folio, un libro grande, como los libros escolares. Sí. El libro tiene alrededor de 130 páginas ilustrados a todo color. Uh-huh. Serían las características físicas del libro. Es decir, repito, el libro tamaño folio, como suelen ser los libros escolares, unas 130 o 40 páginas con ilustraciones a todo color, y al principio contiene los 17 cuentos y al final un ejercicio práctico para cada uno de los 17 cuentos. Es un libro, creo que ahora es el momento de decirlo, que por sus características tendría un precio de venta en una librería de unos 25 euros. Uh-huh. Y sin embargo, el precio de coste y derechos de autor que hemos conseguido para los patrocinadores estaría entre los 5 y 6 euros, para que se pueda ver la diferencia. Es mucho, ¿eh? Alrededor de 5,50 sería el coste que pagaría el patrocinador, no los 25 euros que costaría en una librería. Es una ventaja muy importante. Y luego pues hay que decir que no nos quedamos únicamente, que ya está bien, ¿no? Que tenemos unos 17 cuentos, que son además que refuerzan aspectos pues primordiales en la educación, en valores sobre todo de los niños, pero aparte de esto contamos con un libro que tiene ejercicios complementarios, es decir, contamos con un poquito más para que además pues sacarle un poquito más de jugo, siempre está bien. Exactamente. Me gustaría comentar, sí. No quiero enumerar los 17 objetivos porque son muchos, pero sí nombrar unos pocos para que los oyentes pudiesen darse cuenta de la importancia de lo que estamos hablando. Uh-huh. Estamos hablando de objetivos, por ejemplo, como el fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, igualdad de género, y así suma y sigue. Claro, la verdad es que yo creo que es que lo que estamos hablando hoy con Juanjo Conejo, director de esta iniciativa, es un proyecto muy importante, muy interesante, que se tiene que hacer realidad y que tiene que estar ya en todos los lugares, porque la verdad es que el 2030 llega y tenemos que hacer alguna cosa con ello. Algo que seguramente va a preocupar y va a ocupar a muchos de los oyentes que tenemos en el programa. Evidentemente, se piensa hacer edición de este libro en lenguas, pues como podían ser el catalán, como podían ser el gallego, podían ser el vasco. ¿Se está pensando en ello también? Sí, verdaderamente por temas prácticos vamos a comenzar por el castellano, pero luego vendrían el catalán también, uh-huh. Así como después vendría el francés y el inglés. Uh-huh. Pero hemos considerado que es mucho más práctico comenzar con el castellano. Uh-huh. Uh-huh. Y cantidades, porque supongo que muchos estarán pensando, vale, pero estamos hablando de una cantidad importante. Seguramente. ¿Habéis establecido más o menos cuál sería esa cantidad que entre unos y otros, entre unos mecenas y otros, se debería de recaudar para hacer posible, pues que se despliegue el proyecto de la manera más ambiciosa? Es decir, seguramente tenéis niveles de desplegar este proyecto, pero si queremos hacerlo global, si queremos que al final llegue a muchos niños, ese 1,5 millones de niños que decías, ¿cuál sería esa cantidad? Pues sí, habría que conseguir tiradas mínimas de 50.000 ejemplares. Obviamente, si las tiradas fueran mayores, el precio aún se podría reducir un poco. Uh-huh. Pero para lograr ese precio tan bueno como antes he comentado, de entre 5 y 6 euros, en lugar de los 25 que costaría, hay que conseguir una primera tirada de 50.000 ejemplares. Un patrocinador puede decir, pues yo quiero patrocinar 10.000 ejemplares, o pues yo 20.000, pues yo 5.000, cuantos más mejor. De hecho, hay algo importante que quiero decir, y es que antes de que saltara la pandemia, la ONU dijo que el año 2020 debería ser el año trampolín para ponernos en serio con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego saltó la pandemia, todo se paralizó y la ONU volvió a hablar
y dijo que precisamente ahora no teníamos que retroceder, sino poner aún más ahínco, precisamente por el tema de la pandemia, que nos está dando una sensibilidad de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, temas como el medio ambiente, que también está incluido en la Agenda 2030, la lucha contra el cambio climático. Parece ser que todo está relacionado, porque hemos visto que con el confinamiento se han regenerado algunos ríos, algunas especies de aves, etcétera. Claro, esto sería largo de hablar, ¿no? Claro, es algo que nos ha impactado a todos, Juanjo. Es decir, yo creo que en esta pandemia, si algo ha quedado claro, es que lo que somos capaces de hacer en cuanto a lo bueno y en cuanto a lo malo en el medio ambiente es mucho. Y en poco tiempo. Y en poco tiempo, exactamente. Ha cambiado incluso el clima. Mucha gente dice, es increíble, pero hasta el clima ha cambiado. Sí, parece que la primavera está en su sitio, el verano también. Exactamente, porque yo recuerdo que hace 50 años, 15 de septiembre, había que ir con la ropa de entretiempo. Ahora la manga corta no dura hasta la castañada. Tenemos al castañero con abrigo, con manga corta, quiero decir. Juanjo, si alguien quiere más información, si alguien que nos escucha quiere ya ponerse pues manos a la obra y como mínimo pues informarse de qué va el proyecto, de qué puede hacer, de incluso a nivel individual, qué puede hacer, pues ¿dónde podemos ir? ¿Qué lugares tenemos para ese contacto? Pues hay un mail, el mail es proyectotecnolita, todo seguido, @gmail.com. Quiero incidir en que Tecnolita se escribe con una H intercalada. Importante. Voy a deletrearlo, es la T, la E, CH y luego Nolita, Tecnolita pero con H intercalada, es importante. Proyecto Tecnolita, todo seguido, @gmail.com, sería una forma de contactar. La otra, mi propio móvil, a través de WhatsApp, prefiero el WhatsApp, que sería el 675-968276. Lo vuelvo a repetir, 675-968276. Pues por favor, estáos atentos a este proyecto porque vale la pena. Creemos que es un proyecto, lo apoyamos totalmente desde la Ciutat Educadora y creemos que es un proyecto pues que bueno, que está costando mucho esfuerzo a Juanjo Conejo y que ese esfuerzo pues que no sea en balde, porque realmente ese esfuerzo es para algo muy importante y algo de lo que todos deberíamos estar muy alerta. Por cierto, Juanjo, ¿crees que solo espero que esta entrevista sirva para dos cosas? La primera es para que el proyecto Tecnolita del Planeta Azul se lleve a cabo completamente y la segunda para que alguien pues que nos escucha diga, esto de la Agenda 2030, ¿esto qué es? ¿No? Exactamente. Doble función. Pues nada, Juanjo Conejo, director del proyecto Tecnolita del Planeta Azul, gracias por venir a la Ciutat Educadora. Buenas tardes. Buenas tardes. Venga, hasta luego.